Rose Fulbright, potencia global en derecho energético, presenta El Mundo del Petróleo. Muy buenas noches, bienvenidos al fascinante mundo del petróleo. Esta noche tenemos un invitado muy especial, él es candidato a la vicepresidencia de la República, doctor Carlos Holmes Trujillo, con quien espero que podamos conversar sobre temas económicos y temas petroleros. Bienvenido. Alejandro, muchísimas gracias por la invitación e igual a los televidentes. Bueno, doctor Holmes, arranquemos hablando un poco de temas económicos en general. ¿Cómo está viendo usted el desempeño de la economía nacional en el país? Yo advierto con algo de preocupación todas estas noticias que están surgiendo sobre la necesidad de una reforma tributaria de proporciones grandes y todo lo que eso pueda tener de impacto en materia de inversiones en general y en el sector petrolero en particular. ¿Usted cómo ve este tema del presupuesto de gastos y de la reforma tributaria que se está anunciando? Alejandro, yo en general miro las cosas con bastante preocupación. Es un hecho que hemos tenido varios años positivos para la economía nacional. Ha habido buenas circunstancias internacionales, ha habido un buen comportamiento interno, pero esos buenos síntomas empiezan a convertirse en indicios preocupantes. Las circunstancias internacionales no son las más favorables en las circunstancias actuales para la economía colombiana. Ha caído la demanda, la economía europea todavía no se recupera plenamente, la economía en los Estados Unidos todavía no tiene los niveles de crecimiento que tuvieron en años anteriores y que permitieron mayores exportaciones de nuestros productos a esos mercados. De otro lado, veo que se está lesionando la así llamada locomotora mineroenergética, también han cambiado las circunstancias. Pareciera que la locomotora está quieta o por lo menos disminuyendo su ritmo de crecimiento. En el caso minero pareciera que está quieta y en el caso petrolero bajando su velocidad. Eso es lo que está pasando y por eso la inquietud que le manifiesto, porque naturalmente si esa tendencia sigue, eso va a afectar muchos frentes de la economía colombiana. Va a afectar el frente fiscal, va a afectar el frente industrial, va a afectar el frente externo, va a afectar la balanza comercial. Y adicionalmente a eso, veo que las iniciativas en materia tributaria que está presentando el gobierno, en lugar de favorecer políticas de estímulo al sector productivo del país, puede tener el efecto contrario. Eso de pretender tapar el hueco de 12,5 billones de pesos con un impuesto adicional al patrimonio, elevando la base y duplicando las tarifas, puede llegar a ser muy contraproducente para el sector productivo colombiano. En resumen, veo las cosas con mucha preocupación, Alejandro. Sería mucho más acertado generar estímulos para que haya más inversión y por ende la mayor generación de recursos y de renta. Yo no tengo ninguna duda sobre eso. Yo soy uno de los que cree que en materia tributaria lo que hay que hacer es un gran esfuerzo para ampliar la base, en el entendido de que siempre que hay más unidades productivas, crecen los ingresos. Esto no es un problema relacionado con el nivel de la tasa, sino con la amplitud de la base. Y de otro lado, es evidente que hay que hacer una batalla muy intensa y eficaz contra la evasión y contra la elusión. Yo no creo que gravando el patrimonio, que en ocasiones es productivo y en otras ocasiones no lo es, pueda realmente estimularse la economía. Por el contrario, lesiona los sectores productivos del país y si a eso se suma una realidad internacional que no es propiamente favorable para nuestro crecimiento, la situación es aún más preocupante. Pues varios analistas, incluyendo al gobierno, mencionan que el nivel de tributación en Colombia es bajo y que habría que aumentarlo. ¿Usted estaría de acuerdo con esa afirmación? Pero ¿de qué manera se hace? Ese es el problema. Yo no creo que se pueda mejorar la tributación
cogiendo del pescuezo a los colombianos, ahorcando la clase media sin tomar medidas adicionales en materia de transparencia, cosa que es fundamental para que haya buena tributación y para que la gente no evada, y adicionalmente a eso, como ya se lo dije, ampliando la base. Ahora, en materia petrolera, y hablando del sector externo, pues lo que estamos viendo en el caso de los Estados Unidos, como estamos hablando antes de iniciar el programa, en el caso de los Estados Unidos, pues los precios se han venido abajo, particularmente del gas natural, por las circunstancias que hay allá, que no pueden exportar, entonces el precio se ha quedado dentro del mercado. Colombia pues tiene unas enormes posibilidades en materia de yacimientos no convencionales y de operaciones en el mar. Pero ahí también se avisoran algunos inconvenientes, porque si los precios van a estar bajos, pues se van a reducir aún más los ingresos provenientes del sector petrolero. No hay duda, Alejandro. Yo veo que nosotros tenemos muchos problemas en materia de volúmenes y en materia de precios. De un lado, las metas de producción no se están cumpliendo. El famoso 1.100.000 barriles con los cuales se diseñó el marco fiscal de mediano plazo es una meta que no se está cumpliendo. Hemos llegado a 950.000 barriles según algunos, otros están hablando de 850.000 barriles. Sea lo uno o lo otro, el hecho concreto es que la meta no se está cumpliendo. Igual cosa está pasando con el carbón. Y si a eso le sumamos la realidad de precios en otros productos, como usted lo mencionaba, el caso del gas. El caso del gas nos va a colocar en una situación muy difícil a la luz de lo que es la nueva dinámica con el gas de esquisto en los Estados Unidos. Entonces tenemos metas que no se cumplen, tenemos precios que caen, como el caso también del carbón, y eso por supuesto produce un impacto tremendo en distintos sectores de la economía nacional. Ahora, digamos, se ve por un lado un problema de aumento del gasto público, porque surgen una serie de necesidades. Se ve además un problema de disminución de los ingresos, por lo menos en lo referente al sector minero y petrolero. Y por otro lado, pues los problemas que usted menciona de la disminución de los crecimientos a nivel externo. Entonces, ¿hacia dónde debería el gobierno enfocar sus políticas ahora en materia económica? Porque el panorama se ve un poco confuso. El panorama es muy confuso y no se ve con claridad que el gobierno esté dando los pasos adecuados. En primer lugar, las tendencias indican que vamos a tener en los próximos años problemas en cuanto a volúmenes y en cuanto a precios. Pero no se ve la actividad que se requiere para solucionar los problemas. El problema de licenciamiento ambiental sigue vigente, el problema de las consultas previas no se ha solucionado, el problema de la infraestructura está pesando mucho sobre las dificultades en el sector minero energético. Eso por supuesto afecta el frente industrial del sector, cosa que no se soluciona solamente con la ampliación de las refinerías. Así que vemos de un lado problemas evidentes y de otro lado, en lo que tiene que ver con las soluciones, no se ve el esfuerzo que se requiere para ponerle fin a los problemas y ello haga posible hacerle frente a los problemas evidentes que tenemos en el sector en materia de volúmenes y precios. O sea, en otras palabras, las proyecciones en materia petrolera, usted no será optimista, usted diría, vamos a tener una reducción, porque usted no ve que se esté trabajando para solucionar esos problemas. En materia de licenciamiento ambiental se está hablando de sacar una licencia ambiental express. ¿Usted cómo ve ese tema? Yo creo que el tema no es cuánto dure la expedición de una licencia. El tema es la eficacia en el procedimiento para efecto de la expedición de la licencia. En estas materias yo parto de la base de la necesidad del equilibrio entre desarrollo y cuidado del medio ambiente. El desarrollo no puede afectar el medio ambiente, pero el cuidado del medio ambiente no puede impedir el desarrollo. Sí, de hecho, yo creo que, y perdóneme que lo interrumpa, yo creo que tanto para la sociedad como para el empresario es muy importante que las licencias ambientales
pues se expidan con toda la rigurosidad y exigiendo todos los estándares para asegurar que hay un buen desempeño ambiental. Los empresarios de ninguna manera se verían beneficiados de que se expidan unas licencias sobre las cuales haya dudas, digámoslo así. Por el contrario, que les exijan bastantes estándares altos, sobre eso no hay problema. La preocupación es que se demoren más de lo que sea necesario, o sea, que haya demoras injustificadas. Estamos totalmente de acuerdo, Alejandro. Es que mayor demora no quiere decir estudio más detallado, más cuidadoso y decisión más eficaz. No, lo importante son los procedimientos, la capacidad de análisis que se tenga y la manera de evacuar rápidamente y con todos los requerimientos del caso las solicitudes que se hagan. Estas cosas no se pueden simplificar. Por el hecho de que una licencia se expida rápido, eso no quiere decir que se hizo de manera irresponsable. Un estudio rápido tampoco quiere decir necesariamente que se expida la licencia, puede negarse. O sea que el problema no es el tiempo, el problema es la eficacia y el buen cumplimiento de los requisitos que estén establecidos, porque naturalmente la sociedad colombiana, nuestro país, tiene que moverse con ese objetivo. Desarrollo que cuide el medio ambiente e impedir también que el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente que es necesario, perjudique el desarrollo. El país no está avanzando hacia allá. Yo veo con preocupación que cuando se dan estas discusiones de desarrollo sostenible realmente, la conversación es entre quienes propugnan por un cuidado al medio ambiente en materia de protección casi que absoluta, sin tener en cuenta lo que eso implica o implicaría en materia de desarrollo económico, y por otro lado quienes propugnan por el desarrollo económico el tema del licenciamiento ambiental y el cuidado del medio ambiente se ve como accesorio o marginal o secundario. Tal vez lo que haría falta es como lograr que las dos conversaciones confluyan para poder tomar unas decisiones sensatas, pero yo no veo que eso esté sucediendo. Yo tampoco lo veo y eso me preocupa mucho, es consecuencia de ese fundamentalismo inconveniente que se está apoderando de la discusión pública en Colombia. ¿Cómo no va a ser posible que sectores interesados en que el país mejore sean incapaces de mantener un diálogo constructivo acerca de este tema, del cual depende el desarrollo nacional, es decir, el futuro del país y, por supuesto, el cuidado del medio ambiente? Lo más peligroso, según mi opinión, en estas materias, es ese fundamentalismo negativo que desafortunadamente parece apoderarse de la discusión pública nacional. Doctor Holmes, hagamos una breve pausa y ahora ya regresamos y vamos a hablar sobre los temas de consulta, de seguridad y de bloqueos a las operaciones. Ya volvemos. Bueno, ya de regreso, doctor Holmes, quería plantearle que habláramos un poco de los otros temas que están impidiendo que las proyecciones de producción petrolera se cumplan las metas. Por el contrario, vemos una disminución en los niveles de producción y unas proyecciones que no son buenas en ese tema. El primer tema del cual hablamos fue el licenciamiento ambiental, pero hay otro que también es preocupante, que es el de los ataques terroristas, que han venido subiendo en los últimos años en una forma impresionante, particularmente en la zona del Putumayo, en Arauca, en el Catatumbo. ¿Usted cómo ve esta situación? Yo soy un convencido de que hay que incrementar la presencia del Estado en estas materias para garantizar que las empresas puedan adelantar sus tareas de manera más tranquila, fluida y eficiente. Tuvimos una época en el país en la cual eso fue posible. Desafortunadamente, en las circunstancias actuales, las condiciones parecen deteriorarse y, según mi opinión, hay que volver de nuevo a las políticas que permitieron mayor tranquilidad para efecto de que las compañías puedan adelantar su trabajo en beneficio del país. De otro lado, retomando un poco algunos temas de nuestra conversación, es muy importante tener en cuenta que además del incremento de los ingresos que se afectarán con el debilitamiento de la marcha de la locomotora minero energético,
y que puede afectar, por supuesto, el frente fiscal en el país, hay que reducir el gasto, hay que hacer un esfuerzo gigantesco para evitar el gasto innecesario, para evitar el gasto superfluo y en muchos casos para evitar el derroche que se ve en distintas actividades públicas. De otro lado, yo soy un convencido de esto, Alejandro, yo creo mucho en el diálogo con los sectores sociales, en el diálogo con el sector productivo, en la identificación conjunta de caminos, porque eso no es solamente preventivo y anticipatorio de eventuales dificultades, sino necesario para enfocar debidamente tanto los esfuerzos del sector privado como los esfuerzos del gobierno. Cuando no hay diálogo, cuando no hay fluidez en el encuentro entre el gobierno y los distintos sectores del país, se presentan los problemas que conducen muchas veces a bloqueos que afecta de manera sustancial la actividad en el sector. Que ese es el tercer tema. Pero hagamos un breve resumen. Estamos diciendo, en materia económica ha habido un buen desempeño de la economía, sin embargo, se ven unos nubarrones hacia adelante, se ve la necesidad de una reforma tributaria por un aumento del gasto en diferentes rubros. Usted anota con preocupación los problemas que se van a presentar en materia de inversión si la reforma tributaria se va a agravar aún más al sector empresarial. Anota también unos problemas en el sector externo por los problemas de desaceleración o de un crecimiento que no es el adecuado en diferentes regiones en el mundo entero, que afectan al sector externo. Y en materia petrolera anota y minero-petrolera, que hay problema en las proyecciones tanto de producción como de precio. Y los problemas de producción se ven afectados por tres temas: el tema de licenciamiento ambiental, el tema de terrorismo y las consultas populares y los bloqueos. Yo, como le conversábamos hace un rato, le manifestaba que yo creo que en materia de licenciamiento ambiental, finalmente allí va a haber una solución para reducir los niveles de incertidumbre y que permitan hacer las inversiones. En materia de seguridad, seguramente las fuerzas militares van a lograr mejorar y que haya una disminución en los ataques terroristas, o por una negociación de paz. Pero sí me preocupa el tema de los bloqueos y de las consultas populares, de las consultas previas y las populares también, porque allí donde yo veo es una comunidad y unas organizaciones sociales en las regiones que están esperando del sector petrolero una gran cantidad de cosas que debe proveer el Estado. Yo no veo al Estado allí organizado. Y eso sí es muy preocupante. ¿Usted cómo ve esa situación? Estamos totalmente de acuerdo. Déjeme reflexionar sobre esos dos puntos de la siguiente manera, Alejandro. En primer lugar, con respecto a las consultas previas, hay que reglamentarlas bien y yo no creo que el resultado de esas consultas deba ser obligatorio. Debe ser un resultado indicativo para el Estado. En segundo lugar, hay que evitar una tendencia muy negativa que se ve en distintos casos y que conduce a que las consultas previas se hayan convertido en un negocio en determinados sectores. ¿Qué es lo que se ve? Lo que se ve es que se pone en marcha un proyecto y de pronto empiezan a aparecer comunidades donde éstas no existían previamente. Así que hay que respetar, por supuesto, el espíritu de las consultas, ser muy estricto en la reglamentación y hacer todos los esfuerzos posibles para evitar esa proliferación de comunidades, entre comillas, que surgen alrededor de los proyectos y que en realidad no estaban allí asentadas. Eso ha afectado también mucho al sector de infraestructura vial, ¿no? Por supuesto, usted sabe que el problema de la infraestructura tiene que ver también con licenciamiento ambiental, también con consultas previas y además con la gestión predial. Sí. Entonces, yo diría, retomando un poco el hilo con respecto a los bloqueos a las operaciones, pues que allí esas comunidades además acuden a las vías de hecho, paran la operación petrolera para tratar de obligar a las compañías de que hagan inversión en hospitales, en escuelas, etc. Además, los ánimos están muy exacerbados en las regiones petroleras por la disminución en los ingresos de las regalías, por la nueva distribución que se dio hacia las regiones no productoras. ¿Usted cómo ve esa situación? Diálogo, Alejandro, mucho diálogo constante, diálogo permanente, diálogo sincero,
diálogo abierto, diálogo constructivo con las comunidades y con las empresas del sector. ¿Por qué? Según mi opinión, un diálogo que se adelante en esas condiciones lleva a la definición de prioridades, lleva a la definición de esfuerzos que puedan hacerse conjuntamente, incluso pueden llevar a la generación de espacios en los cuales la comunidad organizada pueda cumplir ella misma un papel, mirando lo que es la experiencia del país, acudiendo a experiencias personales que he tenido en distintos niveles de gobierno. Déjeme decirle que esa solución debe atenderse mediante diálogo constante y permanente. En esa forma, usted asigna mejor los recursos, queda perfectamente claro cuál es el esfuerzo que deben hacer las empresas del sector y adicionalmente a eso puede construir escenarios de trabajo conjunto con la comunidad organizada. Doctor Holmes, de acuerdo, el diálogo es fundamental. Eso genera no solamente una mayor presencia del gobierno, que es necesaria, sino también pues un mayor involucramiento del empresario y las comunidades en la búsqueda de soluciones conjuntas. Pero yo no veo al interior del gobierno, le confieso, que el tema esté debidamente organizado y, digamos, coordinado, porque no veo a ningún ministerio que sea el responsable de darle solución a estos temas, porque son temas que tocan diferentes carteras. ¿Usted cómo ve esa situación? Yo creo que eso debe ser una tarea cuya coordinación está en cabeza de la propia Presidencia de la República. ¿Por qué? Porque, como usted lo menciona, tocan muchos ministerios y muchas agencias. Y frente a las perspectivas que tiene la economía colombiana, tiene que convertirse en una prioridad para efecto de lograr acciones eficaces de parte del gobierno. Y sinceramente hablando, no veo otro camino. Si esto sigue como va, si los problemas estructurales no se atienden, la perspectiva del sector minero energético será declinante y, frente al hecho de que no hemos logrado construir una capacidad en los distintos sectores productivos que mejore el acceso de nuestros productos en el exterior, quedaríamos en el peor de los mundos. Es decir, se debilita la caja que hemos tenido en los últimos años, no creamos fuentes de ingresos nuevos, eso afecta a los distintos sectores y naturalmente el resultado es bastante complejo, sobre todo frente a las exigencias del presupuesto en materia de pensiones, en materia de salud y además teniendo en cuenta los compromisos en materia de vigencias futuras hasta el 2040 que ya se han adquirido para efecto de financiación de infraestructura. Se han oído voces desde el Congreso que han planteado subir el nivel de gravamen al sector minero y petrolero sobre la base de que allí se pudieran conseguir unos mayores ingresos, quitando la posibilidad, por ejemplo, de deducir lo pagado por regalías, como si hubiese que pagar impuesto sobre un impuesto que ya se pagó. ¿Usted cómo ve esas propuestas que pretenden gravar a un sector que está declinando? A mí me parece muy inconveniente esa propuesta, entre otras cosas por algo que es elemental. Lo que hay que hacer es fomentar la inversión, facilitar la inversión. En la medida en que haya más unidades productivas, habrá más empleo, más ingresos y mayor tributación. Lo peor que puede hacer el país ahora, con ese apetito tributario, con ese apetito fiscalista, es gravar con más impuestos las unidades productivas que son las que han servido para mantener una situación relativamente aceptable en la economía colombiana, pero que empiezan ya a mostrar síntomas e indicios muy inquietantes. Bueno, doctor Holmes, se nos acabó el tiempo desafortunadamente. Una pregunta final. El gobierno esta semana ha anunciado, de hecho en el día de hoy cuando estamos grabando este programa, ha anunciado la eliminación de la restricción sobre el texto de los acuerdos a los que se ha llegado parciales en La Habana. ¿Usted qué opina sobre la eliminación de esa restricción? A mí me parece muy bien, Alejandro, me parece muy bien. Es más, yo soy uno de los colombianos que había venido reclamando eso por una consideración elemental.
cuando se conversa en medio de las balas y las bombas, el hecho de que se presenten acciones violentas por parte del grupo armado ilegal correspondiente, en este caso las FARC, y simultáneamente el ciudadano no identifica avances en las conversaciones, eso no genera el clima de opinión que se requiere y en segundo lugar puede llevar a que la gente del escepticismo pase al rechazo y del rechazo a la exigencia al gobierno de turno para que le ponga fin a las conversaciones. Me parece bien y creo que debió haberse hecho antes. Bueno, doctor Holmes, muchas gracias por habernos aceptado la invitación. Alejandro, muchas gracias. Espero que se repita pronto. Muchas gracias a usted y un saludo a los televidentes. Bueno, y muchas gracias a ustedes. Los esperamos en el mundo del petróleo en nuestra próxima emisión. Muchas gracias y buenas noches. Norton, Rose, Fulbright, potencia global en derecho energético, presentó El Mundo del Petróleo.